la palabra de Dios y la fe. La palabra de Dios y la fe. Y yo de verdad quiero pedirle que ponga mucha atención, que no se distraiga y que pongamos mucha atención a este tema. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, versículos del 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En un mes, hermanos, como este, donde se conmemora la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el mes donde se celebra el Día de la Biblia. Algunos lo celebran a mediados de mes, otros a final. Pero lo cierto es que en este mes pues se conmemora el Día de la Biblia. Creo que es importante meditar en la bendición que es leer la palabra de Dios y escucharla. De verdad, hermanos, necesitamos meditar qué tan importante y qué tan bendecido es uno al escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo hace unos años, en el tiempo de pandemia, se anhelaba escuchar la palabra de Dios. Se escuchaba así por la tele, por la radio, la gente metió datos a sus teléfonos y ahí se mantenía. Y como había riesgo, hermano, de que de repente nos íbamos a la presencia del Señor más rápido, ¿verdad? La gente estaba como que más atenta a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como estábamos aquello que no se sabía, de repente alguien empezaba, hermano, de repente era una alergia, pero se venía algo y decían: ay, ya peor si ya me voy a ir, y la gente estaba atenta a la palabra de Dios. Cuando se abrió la iglesia, hermanos, una bendición. Los hermanos venían, qué alegre que el templo estaba abierto. Nuevamente congregarnos, escuchar la palabra de Dios, era una bendición. Pero pasan los días, y mire qué tremendo es. Pasan los días y como que se va ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Pasan los días y se dará cuenta usted de que de repente la Biblia con las páginas pegadas. Se compró una Biblia para leerla, pero no se ha leído, a tal punto que todavía están pegadas las páginas de la Biblia. Entonces, qué bendición es leer la palabra de Dios o escucharla. Debemos entender, pues la Biblia nos enseña que sin esta no hay fe. Eso es lo que dice el texto, que sin la palabra de Dios no hay fe. Mire qué tremendo. Nos dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice, que todo aquel que invocare, que proclamare, que clamare a Jehová y le reconociere, ese será salvo. Sin embargo, en los versículos 14 y 15 nos enseña que nadie que no haya creído podría invocarle. Es decir, que ninguno de nosotros podría invocar a Dios si no ha creído primero. Es decir, que es necesario que alguien crea primero para poder invocar a Dios, y que no es posible creer en algo en el cual no se ha oído. Ninguno de nosotros podríamos creer en Jesucristo si no hubiéramos oído de Él. Es necesario que este proceso se lleve a cabo en la vida de toda persona. Dice que la manera como las personas creen es de persona a persona.
es de que alguien nos hable. Así, es decir, que debe haber quien pregone, debe haber quien predique. Es así como pueden oír el evangelio, es la única manera. Ahora, y el predicar tiene que ver con un llamado que con un llamado que nos es hecho. Alguien nos llama y somos comisionados a hacerlo. Es como una comisión. Y concluye este pasaje en que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿quién es comisionado? Mire al que está a la par, pero échale un ojazo. Usted es comisionado para predicar la palabra de Dios. Ustedes, todos miran al pastor, al predicador o a los líderes como quien dice, ahí les hablan. No, le estoy hablando a usted que está ahí a la par. Él es pregonero del evangelio. Desde el momento que tú eres salvo, el Señor te llama para que a través de ti otros oigan de Jesucristo, oigan del evangelio, y a través de ellos oír la palabra, ellos crean y puedan ser salvos. O sea, hermanos, el poder que tiene la palabra de Dios va desde ser informado hasta creer y obtener la salvación. Pero no solo se queda ahí, trasciende aún más allá, porque tiene el poder no solo de salvar, sino que también de ser llamado, equipado y ser enviado a predicar el evangelio a otros para que estos también crean. Ese poder tiene la palabra en la vida de cada persona. Ese poder tiene. La palabra de Dios tiene ese poder de transformarte y llamarte, salvarte, equiparte y enviarte. Entonces, qué importante es leer la palabra de Dios. Hermanos, honestamente, ¿cuántos de aquí se ven predicando que digan, yo no sé, pero yo siento que un día voy a predicar? Levanten la mano. Mire todos los que levantaron la mano ahí atrás. Mire todos los que levantaron la mano. Usted no se ve ahí. Ya se dio cuenta que usted no se mira ahí. No, hermano, yo tal vez voy a poner una misilla más suavecita, ¿va? Para cuando vaya cansado y esté aburrido el mensaje, ahí me quedo bien, ¿cómo se llama? Meditando en lo que ustedes escuchan yo orando, ¿verdad? Fíjese que, ¿por qué? Porque no leemos la palabra. No leemos lo que aconteció, por qué Dios hace esto o aquello. A mí me impresiona ir a Hechos de los Apóstoles y ver que ahí estaba el evangelio fuerte, y Dios permitió una persecución y salieron huyendo de las ciudades porque los querían matar, los querían meter presos. Pero fue la manera que Dios usó para que el evangelio fuera para todas partes, imagínense. Y alguno está llorando y lamentándose por un problema, por una prueba, y no sabe qué es lo que Dios está usando para que él hable de Cristo. Debemos entender qué bendición es leer la palabra de Dios. Y lo primero que quiero enseñar en esta tarde es acerca de la responsabilidad personal de leer y obedecer la palabra de Dios. Esta es una responsabilidad personal, hermano. Hermano, dentro de nuestra iglesia posiblemente haya alguien que no puede leer ni escribir, ¿verdad? Pero habrán 2 o 3. El resto sí puede. Y se recordará usted que este año, mi hijo, este año sí tenemos que leer la Biblia. ¿Ah? La promesa. Algunos tuvieron bastante fe y dijeron, es más, me voy a comprar una Biblia nueva para leerla.
ahí está la Biblia todavía, bien nuevita está, pegadas las hojas todavía. ¿Por qué? Porque no la lee, pero podemos leer. Esta es una responsabilidad. Miremoslo. Miren a Josué capítulo 1 versículo 8. Este pasaje es conocido, pero es impresionante. A Josué le dijeron: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las recomendaciones a Josué es que escuche esa palabra. Es que a veces la leemos a vuelo de pájaro y no sabemos lo que estamos leyendo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Miren, hermanos, ¿cuántos les ha pasado que han olvidado el celular? ¿A cuántos se les ha olvidado el celular, que salieron y dejaron el celular? No, hermano, usted no dejó el celular, usted dejó el brazo en la casa. Sí, así, ay, el celular, el celular. Uno anda así, miren. Pásame eso y no, ¿qué? Es que dejé el celular, como que una mano le quitaron. Así pasa. De verdad. Usted nunca deja el celular. Quebrado, viejo, como sea, pero no lo deja. Y la palabra de Dios, ¿qué? ¿Se da cuenta? La Biblia, va, mire pues, si yo, mire, no lo voy a hacer porque se va a chiviar, pero mire pues, ¿quién olvidó la Biblia hoy? Golba, olímpico. Hermano, yo aquí cargo no una Biblia, varias. Yo siempre cargo mi Biblia, siempre. Y se la puedo mostrar cómo está manchada, porque siempre yo estoy ahí. Alguien está predicando y yo estoy tomando nota y subrayando. Yo mi Biblia la cargo siempre. Hermanos, a Josué le dijeron: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice que de día y de noche debía él meditar en él, leerla, analizar, memorizar, ponerse a pensar en esa palabra, dándole a entender de la prioridad que esa palabra debía tener en su vida. Y eso nos habla hoy, hermanos, la prioridad que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida. Y le dijo: porque entonces harás prosperar tu camino, todo te va a salir bien. La garantía de que él entrara a la tierra prometida, pudiera vencer a los ejércitos, pudiera tener la sabiduría para guiar a aquel pueblo que no tenía guerreros, no tenía experiencia en guerra, porque los guerreros habían muerto en el desierto. La garantía que él lo iba a lograr era que él tuviera la palabra de Dios, la leyera todos los días, y no solo la leyera, meditara en ella todos los días. Esa era la garantía. ¿Cuántos aquí de repente tienen un hijo y dicen: ay, a ver cómo le va a ir a mi patojo, ay, a ver cómo le va a mi patoja? Lee la Biblia, porque la Biblia es la garantía que va a ir todo bien. Jóvenes, si tú lees la Biblia y meditas, te pones a pensar, a analizar lo que lees en ella, es la garantía que todo te va a salir bien. Eso fue lo que le dijeron a Josué. Qué tremendo. ¿Se da cuenta, hermano? El poder que tiene esa palabra, la responsabilidad que tenemos. Miren esto en Hechos 13, versículos 14 y 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la, oiga esto, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Miren,
Cuando Pablo y Bernabé visitaron Antioquía, dice la escritura que en la sinagoga, después que se leyó la lectura de la ley y de los profetas, les dieron tiempo a ellos para compartir. ¿De qué está hablando? Recuérdese que en el tiempo antiguo la gran mayoría no sabía leer ni escribir, principalmente las mujeres no sabían leer ni escribir y estaban en la sinagoga. Y como no sabían leer ni escribir, dice que hacían, les leían la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. No, les leían sacaban un rollo, un pergamino de Moisés y le leían una porción, una buena porción de esa palabra, porque ellos no sabían leer y era necesario que escucharan la palabra. Y después de leerle la ley, agarraban y buscaban un otro rollo de alguno de los profetas y le leían un libro de los profetas. Ahora, porque la palabra de Dios, hermanos, siempre fue una prioridad. Siempre fue una prioridad. Un judío nominal desde los 13 años. Usted le pregunta el Pentateuco y le habla del orden de los libros, no de los libros, le habla del orden de los patriarcas, los sucesos que pasaron. Se sabe todo el bosquejo de todos de los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos. Ellos lo conocen desde los 13 años. ¿Por qué? Porque los padres tienen que leerle la palabra. Es impuesto que lean la Biblia. Qué importante. Y aquí no es la excepción. Le leían la palabra de Dios, porque siempre fue una prioridad de parte de Dios que las personas le conocieran. Y eso no solo es en el pasado, hermano, está vigente hasta el presente. Dios está interesado de que sus hijos le conozcan a través de su palabra. Dios está interesado de que sus hijos amen escucharle a Él a través de su palabra. Dios está interesado de que usted, hermano, anhele escuchar la voz de Dios. Sí, hermanos. Miren, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El que lee. Si usted le preguntara a su familia hoy, estoy hablando su familia para no meternos en otro asunto, usted puede llegar y estar con sus hijos y sus hijas ahí, e incluso con sus yernos, porque aquí a veces se vive en una casa, están varias casas hacia adentro del terreno, y sentarse y decir, ¿quién de ustedes lee la Biblia? Y de repente alguno, pero ¿quién de ustedes obedece la Biblia? Ahí cambia la cosa. La palabra es el que lee, es decir, que es para todos los que quieran y lo hagan. Lo que es preocupante en nosotros los creyentes, que para nosotros debe ser una prioridad leer la palabra de Dios. Una prioridad. Primero, porque podemos. Segundo, porque debemos leerla. El problema es que la gran mayoría de creyentes es que puede y deben, pero no quieren. Pero no quieren. Hay una regla aquí en la casa, que en la mesa cuando vamos a comer nadie con teléfono. Ajá, ¿qué?
Porque están comiendo, mira, y que no sé qué. Ajá, sí, ajá, ¿qué? Que si vas a ir mañana. No, no se puede usar teléfono. Y pican las manos, este dedo hasta callo tiene, negro quedó, mira. No, es que fui a votar, hermano. Pero algunos hasta callo echan, hermano, ¿verdad? Y entonces, hermanos, debemos entender que tenemos la responsabilidad, debemos leerla. El gran problema es que no queremos. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le dicen al joven pastor Timoteo, Pablo le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero no crean que es la lectura de las notificaciones de Facebook. No, en la lectura de la palabra. Ocúpate en la lectura, le dijo. No podemos perder de vista que si verdaderamente somos creyentes, la palabra de Dios debe ser una de nuestras prioridades, hermano. En ella están todas las promesas del Señor para nuestra vida. Sí. Hay gente que no tiene las promesas de Dios porque no sabe que existen. No las conoce. No sabe los beneficios que tiene como hijo. Son como aquel señor que pagó un crucero para irse de vacaciones. Pagó los $10,000 y llevó tostadas, paquetes de tostadas y queso. Cuando decían es hora de comer, todos salían a los restaurantes y él se iba a meter a su camarote y sacaba su queso, su poco de agua y se lo comía. Así pasó los 10 días de crucero, hasta que bajó y dijo a alguien: que bueno estuvieron los postres, la comida y todo, ¿verdad, don? Yo no lo probé porque es muy caro. No, estaban incluidos. Él no sabía que todo estaba incluido en el crucero. Pasó todos los 10 días comiendo tostadas y queso seco. Así hay muchos creyentes. En ella están las promesas, hermano. En ella encontramos tus bendiciones, la que usted anhela. Ahí están. En ella encontramos sabiduría, hermanos. Si alguien dice: ay, es que yo no sé por qué es que me cuesta, lea la Biblia, usted va a ser sabio. En ella encontramos propósito. En ella encontramos crecimiento espiritual. Todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Usted quiere poner un negocio, ore y vaya a la palabra. Pase su negocio por la revisión de la palabra de Dios y entenderá si es de Dios o no. Ahí va a encontrar sabiduría para administrarlo, para echarlo a caminar. Ahí lo encuentra usted. Usted encuentra todo allí. Usted encuentra todo lo que necesita para prosperar. Todo está allí. Lo segundo, la palabra de Dios nos ayuda a entender el tiempo en que vivimos, hermano. Hermano, ¿usted sabe qué tiempo estamos viviendo? ¿Lo sabe? Está porque ¿qué tiempo estamos viviendo hoy en día? Porque algunos hermanos, algunos pareciera que no saben qué tiempo estamos viviendo. De verdad, algunos allá cada 2, 3 semanas se aparecen, escuchan un mensaje y parece que es suficiente. No sabe el tiempo que está viviendo y no lee la palabra en su casa. Y saben que descansa el hombre: pero yo no soy malo, pero si yo no mato a nadie, yo no le ando robando a nadie. ¿Y usted qué es entonces? Yo soy bueno. ¿Sabe qué dice la Biblia? No hay ni uno bueno, ni uno solo. Mire a su alrededor. Si todos sus hermanos
pueden venir a la casa de Dios, pueden congregarse. Si todos sus hermanos hacen un esfuerzo por estar en este lugar y usted no está aquí, usted no es bueno, usted es soberbio. Porque todos hacen un esfuerzo y sacrifican lo que sea para estar en este lugar, pero usted no. ¿Cómo se va a considerar bueno? Hermanos, el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos en este tiempo pensar que la Biblia es algo secundario en nuestra vida. Cuando leemos este salmo podemos ver que hoy más que nunca necesitamos que su palabra sea luz en nuestra vida. ¿Sabe lo que estamos leyendo con los jóvenes? Con los jóvenes leímos Mateo 24, los tiempos del fin. Hicimos un resumen de todo eso y luego les dijimos alguna duda. Y los jóvenes están así. Y mire, y si es de noche la huida, ¿cómo es? ¿Y será que me va a tocar a mí que correr? Y empiezan a hacer todas las dudas que tienen. Ayer hablamos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ser? Y empezaron las dudas, pues. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué hay de los que no creyeron en Cristo? Los del Antiguo Testamento, porque Cristo no había venido. ¿Van a resucitar o no? Y los mayas, porque nadie les predicó. ¿Y quién se da cuenta? Qué importante es que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Estamos viendo cómo los acontecimientos a nuestro alrededor van marcando que todo lo que está escrito en su palabra era realidad. Era realidad. Hoy necesitamos comprender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque hoy usted está viendo reels ahí en las redes sociales y predicas. Ay, mire este predicador. Mire, oiga, ese sí. Solo porque dijo una frase bonita. Y ya es seguidor y ni sabe quién es ese tipo. Sí. En medio de tanta religiosidad, hermanos, y en medio de tantas doctrinas, es fácil caer en el engaño o en desviarnos, hermano, de la verdad bíblica si no conocemos la palabra. Porque todo suena bonito, suena bien bonito como lo explican, ¿quién lo explica? Pero ¿por qué? ¿Por qué me impresiono? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué dependo de esas cosas? Porque no leo la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Miren, les voy a leer un pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11. Oiga este pasaje, pues. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Oiga, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira esta gente. Estos hermanos de Berea sí aplicaron este salmo: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Pablo les predicó y todos, ajá, gracias, amén, ajá, ok. Tomaron nota de todo. Luego de que se fue Pablo, dijeron: vamos a ver si este era verdad o es un mentiroso. Y empezaron a ver si era cierto lo que Pablo decía. Esto es lo que debe haber en un creyente. No creer únicamente porque alguien predique o enseñe bonito. Ay, es que qué bonito predica.
Ay, no le vieron su carita, se ve bien humilde, como que fuera el gato con botas. Mire esa caricatura, a ver. Les hace el gato con botas y todo. Y les metes un filiada a los. No, hermano. O porque me lo recomendaron. Muchos pastores caen en eso. Mire usted, vino un predicador que, mire usted, ese echa fuego. Mire, mándemelo. Ni lo conoce. No lo ha oído predicar, no sabe de qué iglesia viene, mucho menos quién es su pastor, cuál es su cobertura, pero ya lo invitó. Que como cante bonito, unción. No, hermano, lo que le va a dar la seguridad es la palabra de Dios. Si usted la conoce y usted conoce su palabra, la palabra le va a dar la respuesta y le va a decir lo que es verdadero y lo que es falso, hermanos. En ella no hay error. En ella está la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida, hermano. Si usted dice, es que no sé qué es de mi vida, vaya a la palabra de Dios, la va a encontrar ahí. Falsificación, hermano, verdadero. Y nos mostrará lo que es una falsificación, hermano. Porque hoy es fácil, hermano, que alguien nos venda algo como que es de Dios y no lo es. Tremendo, hermano. Es tremendo, hermano. Mire, es que ese hermano, ese pasa en ayuno y oración, hermano. Perdóneme, solo eso no es garantía. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. No puedo dejarme llevar por eso. En él encontraremos, hermanos, lo que es una falsificación, lo que nos lleva a la vida eterna, lo que nos bendice y lo que solo nos entretiene. También en la palabra de Dios la encontramos. Usted quiere ver si algo viene de Dios, mire si lo entretiene o lo confronta. Mire si le pone en perspectiva su realidad espiritual o le dice: mi hijo, seguirlo haciendo mal no importa, no sos perfecto y usted tiene razón, mi hijo, mi hija, usted tiene razón porque usted pasa muy ocupado. Lo que pasa es que el resto, hermano, no tiene nada que hacer. Usted sí tiene algo que hacer, mi hijo, mi hija, tranquilo, usted está bien. Mire, ¿qué es lo que lo entretiene nada más? La palabra de Dios no es así. No, la palabra de Dios nos mostrará lo que nos confronta, lo que confronta el pecado. Nos mueve únicamente o nos mueve únicamente al materialismo. Las promesas de Dios para tu vida, el príncipe, la princesa que hay dentro de ti, el campeón que lleva dentro de usted. Y usted, soy un campeón. Perdóneme. ¿Confronta tu realidad o te mueve al materialismo? La palabra de Dios nos mostrará lo que nuestra realidad delante de Dios, lo que nos lleva al conformismo y al estancamiento espiritual también. Yo, hermano, perdóneme, yo no puedo decirle así como está, así quédese, así está bien. No se lo puedo decir. Si Cristo viene hoy y lo encuentra comiendo tostadas en el parque, porque hoy son elecciones, cuando tuvo el tiempo para venir a adorarle, cuando lo que es de Dios pasa a segundo plano, hermanos, debemos entenderlo. En Romanos 16, versículos 17 y 18, miren lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Él dice: los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que aprendieron.
La manera como lo hacen es con palabras, dice, suaves. Tuercen la palabra para obtener lo que ellos quieren o para hacerles sentir lo que ustedes quieren oír. Hermano, no sería, miren, si yo le dijera, hermano, ¿saben qué? Vamos a usar la tecnología, ya no es necesario congregarnos. Mejor vamos a pagar una membresía en Zoom. Y a las 5 de la tarde se conectan todos, hermano. Y usted mire como que al cine va hasta con sus nachos con queso y carne, ¿ah? Cafecito con leche, pan tostado, en calzoneta y con una camisa puesta para que lo miren los hermanos que está formal en su casa. Y yo puedo decir que eso es de Dios y no lo es. No lo es. Porque usted está a 5 minutos, a 10 minutos de la iglesia. Otra cosa, usted no anda en silla de ruedas, usted puede caminar, hasta corriendo sale cuando le entra la tarde para ir a trabajar. No es de Dios y parece de Dios. Buscan. Entonces, quienes no leen la Biblia, quienes no buscan aprender de su palabra, son presa fácil para estos falsos siervos y predicadores, pseudo predicadores. Hay que tener cuidado, hermano. Hay iglesias que están aún en la modalidad ahorita y usted va a ver en su garage 3 carros parqueados y no pueden ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a justificar eso? Pero predicamos la palabra. No, hermano, yo usaría Zoom para enseñarle a alguien que está lejos, uno de allá de Zacapa, otro de Huehue, un grupo que quiere aprender de la palabra de Dios y que tenga el deseo. Usemos Zoom para ellos. Para la iglesia, hermano, usted tiene que venir. Y lo tercero, la palabra de Dios nos hace crecer en fe. Sí. Si a usted le falta fe, es porque no lee su palabra. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando uno lee el por qué Pablo lo está diciendo, hay persecución y están pasando una situación difícil, él va a decir esto. Pablo va a expresar que no debemos preocuparnos por lo que nos pasa en esta vida. No debemos preocuparnos, porque esto pronto acabará, hermano. Sí. Ay, hermano, ¿será posible, hermano, que yo me voy a morir sin manejar un carro del año? Sí, es posible. Claro que te va a morir. Hermano, ¿será posible que yo no voy a tener una Mac? Sí, es posible que nunca la tengas. Eso no te tiene que preocupar. Ahora, si no pudieras caminar, ahora si estuviera postrado en una cama, preocúpese un poco. Sin embargo, Pablo va a decir que no nos preocupemos por estas cosas de la vida, lo que nos pasa, porque esto se acabará pronto. Pablo expresa que debemos preocuparnos por las cosas que tendremos y viviremos en el cielo. Eso sí, hermano, ¿será que un día yo tendré una casa de oro? Sí. ¿De oro, hermano? Sí. Ay, hermano, ¿la va a vender? No se puede vender, porque ya usted en negocio está pensando. Ni va a entrar ahí si anda con esa mentalidad. Entonces, ¿es posible, hermano, que un día voy a caminar en calles de oro? Sí. Si te portas bien y amas a Dios, le honras, sos un genuino cristiano. Sí. Hermano, ¿es posible que yo pueda volar un día? Sí, un día va a venir Cristo y vas a ser arrebatado y te vas a encontrar con Él en las nubes. Y usted preocupado si puede andar en avión. Mire, hermano, Pablo dice: no nos preocupemos de las cosas de este mundo, porque esto va a pasar.
aunque ahora no comprendemos cómo será la vida en el cielo, ¿sabe qué es lo importante? Que sí sabemos algo, será eterna con Él en la gloria para siempre y nunca más saldremos de ahí. Démosle un aplauso al Señor. Allá estaremos con Él, eso es maravilloso. Eso sí lo sabemos. Cuando leemos la palabra de Dios podemos visualizar no solo un futuro próximo, es la eternidad, hermano. Sí. Hermanos, a mí la palabra del Señor me confrontó tanto en la vida. A mí Dios me dio tanto en la vida. Todo lo que yo quise en la vida Dios me lo dio. Cuando yo recuerdo atrás y veo que de niño, yo de jovencito, yo decía un día seré un empresario. Y le pedí al Señor una empresa, Dios me la dio. Yo miraba de repente en las películas, cosas así, casas de lujo, decía, un día será posible que yo llegue a tener una casa así, y Dios me la dio. Una mansión, hermano. 7 habitaciones, 3 patios, o sea, una mansión. Me la dio Dios. Viajar por el mundo, Dios me lo dio. O sea, yo le puedo decir que para Dios no hay nada imposible, pero la palabra me confrontó tanto que el día que todo eso se perdió, ¿sabe qué valor tuvo en mi vida cuando yo comprendí la palabra? Cero. Cero. Yo te hago una pregunta esta tarde noche ya. Si perdieras hoy tu casa, todo, tu vehículo, te congelaran tus cuentas en el banco y te tocara estar en la calle, ¿qué harías? Te vas a dar cuenta que Dios ha sido bueno contigo, muy bueno. Y en medio de eso, lo único que demanda de ti, ¿cuánto de plata le ames? ¿Cuánto de plata hizo esta semana? ¿Cuánto vale tu día de trabajo? ¿Cuánto dinero generaste esta semana? ¿Cuánto vale tu día de trabajo? ¿Cuánto dinero generaste? Y no podés venir acá 2 horas. ¿Aguantaste hambre? ¿Te dio gastritis de tanto aguantar hambre? No, algunos hasta a dieta están. Y no puedes venir acá y adorarle al Rey, rendirle lo mejor de ti. Hermanos, a mí cuando el Señor confrontó mi vida con su palabra, me dolió perder muchas cosas, pero después cuando yo entendí cuánto valía la palabra, cuánto valía lo material, cero. Y su ministerio valía mucho. Los dones espirituales valían un montón. Predicar su palabra no tenía precio. Bueno, si yo quisiera hacer dinero, yo regreso a hacer lo que sé hacer y me lo pagan bien. Pero esto no tiene precio, porque entendí su palabra. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios podemos visualizar no solo nuestro futuro, la eternidad. Cuando vemos lo que será nuestra vida en Dios, nos vamos a llenar de fe. Nuestra convicción se vuelve inquebrantable, hermano. ¿De verdad cree que yo regresaría atrás porque me ofrezcan $2,000, $3,000 de sueldo? ¿O porque me ofrezcan $5,000 de sueldo? ¿De verdad cree que dejaría este privilegio de predicar la palabra de Dios? No, hermano, porque mi convicción ha cambiado. La palabra de Dios, nuestra manera de convicción inquebrantable. Nuestra manera de vivir no es la de un mortal cobarde y temeroso, sino la de un valiente que conoce de que su victoria es segura.
Cuando yo comprendo la palabra de Dios, yo sé que tengo la victoria. No me preocupa la situación económica, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando Dios trata en mi vida con su palabra, cuando su palabra me confronta con la realidad del Dios al que yo adoro, hermano, nada hace que yo vuelva atrás, nada. Mi fe crece. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es conocer su palabra la que nos lleva a creer en hacer cosas grandes para el Rey, en emprender cosas grandes en su nombre. Es creer su palabra. Es su palabra en nuestro corazón la que nos equipa para ser útiles en su obra. Es su palabra la que nos mueve a ser un instrumento en sus manos, hermano. Cuando usted cree que puede ser un instrumento en sus manos, lo es. Cuando su palabra se graba en nuestro corazón, no hay manera que callemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de ser testimonio que Jesucristo es la única salida que el ser humano puede tener para ser salvo. Hermano, no habrá, cuando yo comprendo su palabra, cuando su palabra penetra mi corazón y hace que mi fe crezca, no habrá ningún náufrago en el mar del pecado al que el creyente no le lance el salvavidas de la salvación del evangelio. Podemos crecer, pero debemos estar fundamentados en la palabra. Está comprobado, hermano, que aquellos que han amado la palabra y tienen sed de la palabra y se meten a la palabra, son aquellos que cuando Dios les hace un llamado, no dicen no al llamado, dan el paso al frente, porque su palabra produce en nosotros fe para creer que podemos agradar a Dios. Produce una fe tan grande que podemos dejarlo todo y confiar de que el Señor nos proveerá y nos va a sostener. Eso hace la palabra de Dios. Su palabra produce fe en la vida de nosotros y podemos guiar a nuestra familia en ese camino de la fe. Es su palabra la que produce fe para prosperar, para emprender un negocio, para emprender algo pequeño. Es su palabra, cuando yo la comprendo, la que bendecirá mi vida. Entonces, quiero terminar. Su palabra produce fe para ser valientes y aceptar el llamado al ministerio también. Yo he creído que de aquí el Señor llamará gente al ministerio, pero si amas su palabra, no podrás decir que no. Su palabra es la que te dará la fe para ser un mejor creyente, un mejor hijo y un mejor siervo, hermano. Fe para confiar en medio de la prueba de que jamás el Señor te va a dejar. Echa un vistazo atrás a tu vida. Yo te invito a que mires unos años atrás. Miren la situación donde te encontrabas y mira, henos aquí hoy adorando al Rey, porque el Señor jamás te ha abandonado y nunca lo hará. Él no deja soldados atrás caídos. De hecho, no caen, los levanta y los hace siervos, guerreros. La palabra de Dios puede llenarte de fe y hacer de nosotros creyentes que agradan a Dios todos los días de nuestra vida. Es su palabra. Esa palabra produce fe. Esa palabra produce vida. Esa palabra me tiene hoy aquí. Esa palabra fue la que me confrontó y el Señor me mostró en ella que esto es mucho más grande que cualquier riqueza, que cualquier éxito que pude haber tenido en el mundo.
Y esa es la palabra que te animo hoy yo, que la ames. Hermano, comprométase. Así como se compra un teléfono nuevo, cómprese una Biblia nueva y empiece a leerla. Compre un resaltador y empiece a marcar lo que va leyendo. Comprométase a venir a la iglesia con su Biblia, a subrayar lo que tenga que subrayar, que le llama la atención que se predica. Pero comprométase.